suya. Dice que somos obra de sus manos. La Biblia dice que Él nos hizo, que por Él fuimos formados. La Biblia nos dice que el hombre fue creado por Dios con el propósito de que reflejáramos la imagen de Dios en este mundo. Génesis nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El propósito de Dios entonces es de que este planeta fuera lleno de hombres y mujeres que reflejan la imagen de Dios. Por eso les dijo a Adán y Eva que deberían de multiplicarse, fructificar y multiplicarse, porque el propósito de Dios es que este planeta, cada país, cada continente, cada ciudad esté llena de personas hermosas como las que aquí están, que reflejen la imagen de Dios. Dice la Escritura que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Pablo lo confirma posteriormente y habla acerca de cómo es que Dios nos formó, cómo es que Dios nos hizo, aquello que Génesis nos muestra cuando Él nos hizo del polvo de la tierra, y cuando Él sopló, y cuando Él hizo el alma viviente. Pablo lo relata en su primera epístola a Tesalonicenses, donde dice que el Dios de paz nos quiere santificar en todo, por completo, en espíritu, alma y cuerpo, y que estas tres partes de nuestro ser van a ser guardadas irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos dio un cuerpo maravilloso. Al contemplar esta creación de Dios, incluso un hombre que fue ateo, como Isaac Asimov, un famoso escritor de ciencia ficción, dijo que el cerebro humano es el arreglo de materia más ordenado y complejo que existe en el universo. Esta es la obra de Dios. No hay nada que pueda igualar esta creación maravillosa, extraordinaria, compleja, maravillosa que es nuestro cerebro. Mientras ustedes están aquí sentaditos escuchando, ustedes están poniendo a trabajar su cerebro. Su cerebro está trabajando en una manera increíble, de tal manera que hay muchas acciones que están siendo coordinadas por su cerebro aún en este mismo momento, cuando al parecer no están haciendo nada, solamente están allí sentaditos. Sin embargo, sus ojos están recogiendo información y pueden ver la pantalla, pueden verme a mí a la distancia, o pueden ver su Biblia allí cerca de ustedes, y también sus oídos están recogiendo sonidos y su cerebro está procesándolos y traduciendo esos sonidos en mensajes que pueden ser de edificación y de bendición para su vida. Y su tacto, pues ahí les permite disfrutar de estas sillas tan cómodas que tenemos en la casa de mi padre. Aquí podemos estar sentados como 5 horas y seguir cómodos en esas sillas. Y su olfato les permite disfrutar el delicado perfume de las damas que están ahí alrededor. Ah, qué rico huelen. Y también su gusto ya se está saboreando los taquitos que van a comerse al rato. El cuerpo humano no es el producto de reacciones que ocurrieron al azar en la naturaleza.
El cuerpo humano es resultado de un diseño cuidadoso y maravilloso de nuestro Creador. El cuerpo humano nos permite estar conscientes del mundo que nos rodea y, como lo dijo Wernher von Braun, el ingeniero aeroespacial que diseñó el cohete que llevó el hombre a la luna, él dijo: es cierto que hay quienes arguyen que el universo evolucionó mediante un proceso al azar, pero no lo creo yo. ¿Quién o cuál proceso al azar podría producir el cerebro humano, o tan siquiera el sistema maravilloso del ojo humano? ¿Qué proceso al azar podría crear eso? Tenemos un cuerpo maravilloso, así que tienes razón cuando te paras delante del espejo y dices: wow. Como algunas hermanas yo he visto por ahí, ¿no?, que traen una playera que dice: cuando Dios me hizo a mí, estaba presumiendo. Ajá. Somos una obra maravillosa de Dios. Nuestros 5 sentidos son una cosa fenomenal, fantástica. Ahora, Dios también nos dio un alma muy increíble. Si el cuerpo es maravilloso, el alma lo supera. Cualquier idea de evolución se queda muerta ante la posibilidad de desarrollar un alma como el alma humana. Si el cerebro es complejo, el alma humana es más compleja todavía. Si no, traten de entender a una mujer y verán qué complejo es el asunto. Dios creó el alma, sin embargo, para reflejar características divinas. Él quería que nosotros lleváramos su imagen en este mundo, y por eso el alma nos coloca por encima, muy por encima de cualquier otra criatura. Los biólogos evolucionistas nos enseñan que somos no más que simios en un nivel un poco más avanzado. Pero la investigación científica ha demostrado que el ser humano es sumamente especial en muchas maneras. Por ejemplo, solo el hombre posee la habilidad para crear y para entender el arte, el dibujo, la pintura, la música. Solamente el ser humano puede crear y entender esas cosas. Solo el hombre puede pensar de manera abstracta. Solo el hombre puede ver el mundo más allá de lo que está al alcance de sus sentidos físicos. Y esto lo hace a través de los sentidos del alma. Y estos sentidos del alma corresponden a los sentidos del cuerpo, pero trabajan en otro nivel. En lugar de la vista física, en el alma tenemos la imaginación. Y en lugar del tacto, en el alma tenemos los afectos. Y en lugar del olfato, en el alma tenemos la conciencia. Y en lugar de el gusto, en el alma tenemos la razón. Y en lugar del oído, en el alma tenemos la memoria. Y estos sentidos del alma nos permiten transportarnos y pensar en cosas que nuestros sentidos físicos no pueden ver. Entonces podemos nosotros cerrar nuestros ojos y transportarnos a Río de Janeiro y ver allá a Michael Phelps ganar su medalla de oro. Y podemos ver cosas que no están al alcance de nuestros sentidos físicos, porque esa es la capacidad que Dios nos dio en el alma. El hombre es diferente que cualquier otra criatura también, y muy importante, porque el hombre puede hacer juicios morales. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Un chimpancé dominante, por ejemplo,
ni rechaza, ni previene, ni castiga a otro chimpancé que le robe el alimento a su compañero de manada. No lo puede hacer. No lo puede juzgar, no lo puede prevenir, ni tampoco lo castiga. El hombre es el único que puede reconocer cuando ha obrado mal. Y es el único que al sentir que ha obrado mal, busca un remedio, una solución que eventualmente puede llevarlo a encontrar la redención en Cristo. El alma nos permite ser conscientes de nosotros mismos, y en el alma reside la individualidad de cada persona. Lo que un hombre es depende de lo que su alma es. En el alma reside la voluntad. Si el hombre decide obedecer a Dios, entonces le rendirá el control al espíritu y se convertirá en un hombre espiritual. Pero si en el ejercicio de su propia voluntad el hombre decide obedecer al mal, obedecer al enemigo, entonces se convertirá en un hombre carnal, en un hombre controlado por los deseos de la carne. Ahora, Dios nos dio un cuerpo humano maravilloso y Dios valora este cuerpo. De hecho, lo convierte en un templo para el Espíritu Santo. Dios valora también el alma, y el alma que Él nos dio es increíble. Y Dios quiere que nosotros lo amemos con toda nuestra alma. Pero el espíritu es la parte más elevada de nuestro ser, porque el espíritu nos permite comunicarnos con Dios. Nos permite comprender las cosas de Dios. A través de los sentidos del espíritu, nosotros podemos recibir la influencia divina en nuestra vida y podemos conectarnos con su presencia. Es el Espíritu el que nos hace sentir la hermosa presencia de Dios en los tiempos de alabanza. Es el Espíritu el que toca nuestra vida con ese toque celestial. Podemos ver entonces lo que es de arriba a través de la fe. Una vez que hemos nacido de nuevo, podemos a través de la fe, esperanza, amor, a través de la revelación y la adoración, podemos conectarnos y recibir lo que viene de arriba, y esto entonces ministra a todo nuestro ser. Entonces, lo que estoy tratando de demostrarles en una forma muy breve es la creación maravillosa que Dios hizo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y decirte que sí, tienes mucha razón cuando estás delante del espejo y dices: wow, Dios se mandó conmigo. De veras, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son una creación divina. Dios lo valora y tú debes valorarlo también. Tú debes darte cuenta que eres una persona con un valor impresionante, porque eres la hechura especial del Maestro. Dios te formó, Dios te hizo. Hay una figura muy preciosa en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, que nos habla acerca de esta estructura de nuestro ser, cómo Dios nos hizo, y lo encontramos en el tabernáculo de Moisés en el desierto. Allí era donde Dios moraba en medio de su pueblo. Esta fue la intención, el propósito por el cual Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo, porque le dijo: yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Y este tabernáculo en el desierto nos proporciona una hermosa figura del diseño de Dios en el hombre.
El tabernáculo estaba compuesto de 3 partes principales, y estas 3 partes son figura de cada una de las partes de nuestro ser. Primeramente vemos aquí esta imagen de el tabernáculo, que está rodeado por una cortina para conformar lo que se llama el atrio. Y en ese atrio el pueblo de Israel podía entrar por la puerta que estaba en el lado este, y allí podía presentarse delante de Dios con su ofrenda, con su sacrificio. Nadie debía presentarse con las manos vacías. Entonces todo el pueblo podía entrar allí y ofrecer su ofrenda. Esta es una figura de nuestro cuerpo, es la parte externa de nuestro ser, y es la parte que está en contacto con todo el mundo, con todo lo que nos rodea. Luego tenemos el lugar santo, y este lugar santo es una figura de nuestra alma. Allí encontramos 3 muebles, que son la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro con sus 7 lámparas que alumbraban, y el altar de oro, el altar del incienso. Y allí, en este lugar santo, los sacerdotes entraban cada día para cambiar o poner nuevo aceite en las lámparas, de tal manera que nunca se apagaran. Para que el fuego y la luz fueran brillantes, cortaban las mechas. Tenían unas pinzas de oro especiales para cortar las mechas quemadas, de tal manera que las lámparas siempre estuvieran dando una luz limpia y brillante. Y también todos los días entraban y mantenían el fuego ardiendo en el altar de oro, y no podían permitir que se apagara. Nunca debía de apagarse el fuego allí, y todos los días poniendo incienso en la mañana y en la tarde, y de tal manera que el olor grato del incienso llenaba ese lugar. Todos los días tenían que hacer eso, y esto es una figura de nuestra alma, donde todos los días nosotros como sacerdotes tenemos que entrar para ministrar, tenemos que entrar para que la luz siempre brille, para que el fuego siempre arda, para que siempre haya aceite en nuestras lámparas y podamos brillar para Cristo. Todos los días debemos de entrar para que el incienso llene el lugar, y esa es una figura de nuestra alma. Esos muebles de paso son una figura también de 3 partes que componen nuestra alma, que son la voluntad y el intelecto y las emociones. Y luego finalmente tenemos el lugar santísimo. Aquí en este lugar santísimo estaba el arca del pacto, y el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año para llevar la sangre del sacrificio del día del perdón y obtener el perdón para todo el pueblo. Este lugar santísimo estaba completamente cerrado, naturalmente estaba en la oscuridad, porque no había ninguna fuente de luz allí, natural ni artificial. ¿Qué es lo que daba la luz allí? Era la presencia de Dios. Los judíos lo llamaban la Shekinah, la gloriosa presencia de Dios que resplandecía en ese lugar santísimo. Era la única fuente de luz allí, y esa es una figura de nuestro espíritu. Allí el único que puede entrar es nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Él es el único que tiene acceso a nuestro espíritu, es el lugar de su morada en nuestro ser. Así que en el tabernáculo vemos esas figuras muy preciosas acerca del diseño de Dios del ser humano. Ahora quiero mostrarles este concepto. 3 tipos de personas dependiendo de cómo está operando su ser. Primero tenemos el hombre natural, que es el hombre que no conoce a Dios, es el hombre sin Cristo.
Este hombre, nos dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Todos nosotros nos hemos encontrado con alguna persona así. Personas que tú les hablas de Dios y dices, eso es una locura, eso es lo que ellos dicen, eso es lo que ellos piensan, no me interesa, yo no quiero saber nada de eso, no lo entiendo. La Biblia es un libro muy complicado. Un día lo traté de leer y no lo entendí ni jota, y entonces lo hice a un lado y nunca más lo he vuelto a abrir. ¿Con quién estamos hablando? Estamos hablando con un hombre natural, un hombre que no puede comprender las cosas que son de Dios. Pero luego tenemos dos tipos de cristianos. Estos, el carnal y el espiritual, ambos son cristianos. Dice la palabra en 1 Corintios 3, versículos 1 en adelante, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí entonces nos muestra Pablo el contraste que existe entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Aquí no se trata de pensar de que hay dos niveles de cristianos, o en una manera negativa o peyorativa o despreciativa. No queremos verlo así, pero sí queremos darnos cuenta de que hay una diferencia. Hay entre todos nosotros como cristianos, hay algo que hace una diferencia. Y aquí Pablo nos dice que una de las características de un cristiano carnal es que es un niño, es que es alguien que necesita beber leche y no puede comer una vianda sólida. Es alguien que se la pasa su vida cristiana en problemitas, en contiendas, en disensiones. Sin embargo, dice 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. O Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Estos dos, el segundo y el tercero, son creyentes, y por eso he dibujado ahí ese triángulo amarillo más grande. Pero en el espiritual el triángulo está más grande todavía. ¿Y qué es lo que quiero transmitir con esa imagen? El espiritual está permitiendo que sea su espíritu el que tenga control en su vida. En cambio, el carnal todavía está permitiendo que sea su carne la que tiene el control de su vida. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eventualmente lo vamos a percibir, porque el carnal, él no quiere vianda sólida, él nada más quiere pura lechecita, y hasta eso leche light, porque si no le dan agruras, ¿no? O algunas cosas más le dan, porque nada más quiere lechecita. Pero la vianda sólida, el filete miñón, es para el espiritual. Amén. Sí, queremos filete, queremos crecer. Y aquí entonces podemos entender esa diferencia.
Muy bien. Hay una salvación muy grande que Dios nos da. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow, la salvación que Dios nos ha dado es algo muy grande. Y el cuestionamiento que Pablo está haciendo es porque en aquel entonces, como el día de hoy, muchos de nosotros tenemos en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo. No la valoramos. No nos damos cuenta de la inmensidad de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Algunos piensan que o sienten que tienen una salvación chiquita y luego se les anda perdiendo y la andan buscando a ver dónde se les cayó, porque es una salvación chiquita. Pero nosotros tenemos una salvación tan grande que no se te puede perder. No se te puede perder. Ahí está, es muy grande. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, quiero preguntarles: ¿qué es lo que Dios salva? Porque hemos hablado de nuestro cuerpo y de nuestro alma y de nuestro espíritu. Y hay unos pasajes un poco raros en la Escritura. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5 dice acerca de aquel muchacho que se había portado muy mal, terriblemente mal, allí en la iglesia de Corinto. Dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces lo que va a ser salvo es el espíritu, según ese versículo. Pero luego nos encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 21 y nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ay, entonces lo que Dios quiere salvar es el alma. ¿Y cómo llegamos a eso? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero entonces vamos a Romanos 8:23. Y allí dice que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Oh, entonces Dios quiere salvar nuestro cuerpo también. La salvación tan grande alcanza al espíritu, al alma y al cuerpo. Dios nos da una salvación completa para cada parte de nuestro ser. Pero cada parte tiene que experimentar esta salvación en la manera y en el tiempo que Dios establece en su palabra. Para entender un poco eso, vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos salva el Señor? Y por supuesto, esta es una pregunta que tiene una respuesta muy grande, pero la vamos a considerar en este aspecto, estos tres aspectos ahorita. La salvación que Dios tiene para nosotros nos salva de la pena o la condena del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salva de la presencia del pecado. La pena o la condena es la justa retribución por el pecado. Es la eterna perdición, la condenación eterna, la muerte
y el ser excluidos de la presencia de Dios. Ahí están las referencias para que tú las puedas checar detenidamente. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Esa es la pena, esa es la condena. Dice la Escritura que Dios va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Esto es la pena, esto es la condena, esto es el juicio que merece todo pecador. Ahora, fíjense que este versículo me gusta mucho. Es segunda de Tesalonicenses capítulo 1, la referencia que está allí, porque nos hace ver la realidad y la enormidad del castigo, de la condena del pecador. A veces pensamos que ser salvo es ser libre de el fuego del infierno. Pero ¿qué es lo que dice aquí? La condena es ser excluidos de la presencia de Dios. Ser excluidos de la presencia de Dios. Esta es la cosa más terrible que le puede suceder al ser humano. Ser excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Para quién está reservado esto? Para aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio. De eso es de lo que nos ha salvado el Señor. Y en lugar de esa condena, Él nos ha dado la dádiva de Dios, que es vida eterna. Y que aunque la condenación vino por un hombre a todos los hombres, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que en primer lugar, nosotros somos salvados de la condenación eterna, de la exclusión eterna de la presencia de Dios. Aleluya. Eso es la primera parte. En la segunda parte, nosotros vamos a ser salvos del poder del pecado. Una persona sin Cristo es un esclavo del pecado. El pecado reina en su vida, el pecado se enseñorea de él. Pero una persona que ha nacido de nuevo va a experimentar esta salvación al ser libre del poder del pecado. Ahora, hay algo que es muy importante entender aquí. Esta libertad del poder del pecado no es total e inmediata, sino que es gradual. Cada creyente tiene que enfrentar una lucha diaria en contra del pecado. Debe obedecer la palabra de Dios para hacer lo que es correcto. Debe de luchar en contra de sus propios malos deseos. Debe de tomar decisiones diariamente para presentarse delante de Dios como un instrumento de justicia. Debe vencer con la ayuda del Espíritu Santo, vestido de toda la armadura de Dios, el poder del pecado, y eso se llama la santificación. Dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es una manera maravillosa de entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es el permiso para pecar. La gracia de Dios es la que nos capacita para que el pecado ya
no se enseñoree de nosotros. La gracia de Dios es la que en nuestra debilidad se manifiesta para que nosotros podamos tener la victoria diariamente en contra del pecado. Y de esa manera se manifiesta esta salvación, librándonos del poder del pecado. Y eventualmente, cuando los santos redimidos seamos glorificados y vayamos a la presencia del Señor, entonces estaremos fuera de la presencia del pecado, porque en la presencia de Dios no puede haber nada malo, ni nada sucio, ni nada inmundo. Entonces seremos libres, no nada más de la pena, no nada más del poder, sino de la presencia del pecado. Y este es el paso final. Dice la Escritura en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la salvación que Dios nos ha dado. La salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nos libra de la pena, de la condena eterna, nos libra del poder y nos librará de la presencia. Y como se dan cuenta, aquí estamos hablando de diferentes tiempos. Estamos hablando de 3 tiempos. Estamos hablando en pasado, en presente y en futuro. Hay estos pasajes en la primera epístola de Juan. Tú debes de marcarlos ahí y luego reconsiderarlos cuando estés en tu tiempo ahí a solas estudiando la palabra de Dios, porque son muy interesantes, son muy importantes. Entenderlos nos va a ayudar muchísimo para comprender qué tan grande es esta salvación que Dios nos ha dado. Fíjense, las 3 referencias son de la epístola primera de Juan. Las 3 fueron escritas por Juan en esta epístola. Y si las leemos de primera intención, vamos a notar algo raro. Si tú puedes seguirme, por favor, en primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿A quién se refiere como Él es? A Cristo. ¿Y cómo es Él? Él es perfecto. ¿De acuerdo? Y dice aquí Juan, como Él es perfecto, glorioso, así, ¿qué dice? Seremos. Hay una grande diferencia. Así somos. ¿Qué tiempo es ese? Pasado, presente o futuro. Caray. Aquí dice que ya somos nosotros. Ahora, vamos a leer 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra vez, ¿quién es Él? Él es Cristo. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Esto es algo que está sucediendo. Nos purificamos cuando nosotros mantenemos nuestra esperanza en Él, así como Él es puro. Y luego en el capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro, pero sabemos que cuando Él, otra vez, Él es Cristo, se manifieste, seremos, ¿qué dice? Seremos, futuro, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si se han dado cuenta, Juan tiene toda la intención de confundirnos. Tiene toda la intención de dejarnos enredados. A ver, Juan, ¿de cuál fumaste? Porque primero me dices que ya soy como Él.
Luego me dices que si yo tengo la esperanza en Él, me purifico en este momento. Y luego me dices que no soy, que voy a ser en el futuro. Seremos como Él. ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿qué estás tratando de hacer, Juan? ¿Ya somos o todavía no somos? Ahora sí que, como aquel, ¿no? ¿Soy o no soy? ¿O como decía aquel? ¿Semos o no semos? ¿Ser o no ser? ¿Somos ya como Cristo o seremos como Cristo? ¿O estamos siendo transformados, purificados para ser como Él? ¿Cuál es la verdad? Las tres son verdad. ¿Por qué? Porque en nuestro espíritu, que es donde nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento ocurre no en nuestro cuerpo. Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo en mi cuerpo me vuelvo a meter a la pancita de mamá y vuelvo a nacer? No estamos hablando del cuerpo. El nuevo nacimiento es en el espíritu. Eso pasó, ocurrió cuando recibimos a Cristo. Para algunos hace un mes y para otros hace 20 años. Allí en ese momento, cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en nuestro espíritu fuimos hechos perfectos así como Él es. Por eso dice Juan que ya somos como Él. Pero entonces entramos en un tiempo de proceso en nuestra alma. Tenemos que mantenernos esperando en Él y siendo purificados, siendo lavados continuamente en nuestra alma. Y en ese proceso nuestra alma se va pareciendo cada día más a Él en el tiempo presente. Y luego vendrá un día cuando el Señor vuelva y le veamos cara a cara, y esa momento glorioso cuando le veamos a Él, dice la Escritura que seremos como Él en nuestro cuerpo. El pasado y el presente y el futuro de la salvación gloriosa y maravillosa que Dios nos ha dado. Hay una ilustración que me encanta a mí y que tiene que ver con las cámaras viejitas. Las cámaras nuevas no sirven para esta ilustración, pero las cámaras viejitas sí, las que usaban rollo. ¿Alguien conoció una cámara con rollo? Sí, y llevaba su rollo a revelar allá. Ok, de esas estoy hablando. Entonces, hay 3 etapas básicamente en el proceso de la fotografía. Yo agarro mi cámara y enfoco. Acá, por ejemplo, esta hermosa pareja que está allá de Moy y Joana, los enfoco. Aprieto el botón, clic, ellos están sonriendo, clic. Y en ese momento, allí adentro, en esa cámara, en el rollo que está allí adentro, la imagen de Moy y Joana quedó plasmada perfectamente. La sonrisa, los ojitos, todo, ahí está adentro. No lo veo, pero ahí está. ¿Verdad que sí? Pero ahí no se acaba el proceso. Entonces ya me acabé el rollo, le tomé muchas fotos porque me encantó tomarles fotos, me acabé el rollo y entonces lo saqué y lo llevé a revelar en un cuarto oscuro, allá con sustancias químicas y procesos. Ese rollo es revelado. Cuando se termina ese proceso de revelado, entonces uno ve el rollo. ¿Y qué es lo que uno ve? La imagen perfecta de Moy y Joana. Se ve rara porque está un poco al revés, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo los colores, todo estaba como al revés? Pero ahí está perfectamente esa imagen. Ahora, después hay que imprimir en papel, Kodak, ¿no? Y entonces nos entregaban en aquel tiempo la impresión de la fotografía que podíamos llevar con nosotros, y ahí está la imagen perfecta de Moisés y Joana a todo color.
Esa es una ilustración muy preciosa de la salvación. Un día tuviste a Cristo y te lo presentaron, te dijeron que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, y tú dijiste, clic, sí, creo, Señor Jesús. Como decía nuestra amiga, eres mi Señor, mi Salvador y mi sanador. Clic, creo en ti. En ese momento, en nuestro espíritu queda grabada la imagen perfecta de Cristo. Ahí está, no lo vemos, pero ahí está. La sorpresita que el Señor nos tenía reservada es que luego nos mandó al cuarto oscuro. Para algunos el cuarto oscuro significa el casamiento. Así decía mi hermano Costa Dir, decía, ¿quieres santificarte? Cásate. Entonces, no es cierto, el casamiento es maravilloso, es maravilloso. Pero la sorpresita que Dios nos tiene es que Dios nos manda al cuarto oscuro, a las experiencias de la vida, a las pruebas, a los problemas. Muchas veces problemas con personas, otras veces otra clase de problemas. ¿Y qué es todo eso? ¿Qué son todas esas pruebas? Son el cuarto oscuro en donde Dios está procesando nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en nuestra alma también seamos como Él. Si éramos unos tales por cuales, Dios nos va cambiando. Ahora hablamos diferente, ahora pensamos diferente, ahora actuamos diferente. Y cada día más, en la medida que Dios nos va sometiendo más a este proceso, cada día más nos vamos pareciendo a Él. Nuestro carácter va cambiando, nuestra forma de vida cambia. Ser cristiano no es simplemente una tradición de ir a la iglesia de vez en cuando. Ser cristiano es un estilo de vida de cada día, sometiéndonos a esta obra del Señor y viendo cómo nuestra alma se va transformando. Y finalmente llegará el día cuando lo veamos y entonces nuestro cuerpo va a ser transformado a la misma imagen. Vamos a tener un cuerpo precioso, perfecto, poderoso, espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente y futuro. Gran salvación. ¿Cómo se lleva a cabo? Rápidamente les muestro esto. En nuestro espíritu, Dios lo hace a través de la justificación. Hebreos capítulo 9. Así como el sumo sacerdote entraba una sola vez en el lugar santísimo, aquí nos dice en Hebreos 9:24 que el Señor Jesucristo se presentó en la presencia de Dios por nosotros, no como el sumo sacerdote que entraba cada año, sino una sola vez. Dice el versículo 26, ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y dice el versículo 28, Cristo habiendo sido ofrecido una vez para llevar el pecado de muchos. Romanos 5:9, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación, y ahorita por supuesto nada más estoy dándoles un panorama general, hay tanto y tanto que hablar acerca de esta maravillosa obra de la justificación. La justificación es una obra que Cristo hizo para nosotros.
Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo derramó su sangre en la cruz. Cristo tomó esa sangre y la llevó al lugar santísimo celestial. La presentó allí delante de Dios, y por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue ganado nuestro perdón, nuestra redención, nuestra salvación eterna por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justificación. Nosotros somos librados de la condenación eterna, somos librados de la exclusión eterna de su presencia, somos librados de toda penalidad del pecado, porque Cristo murió en la cruz llevando esa penalidad, sufriendo en nuestro lugar. Por eso nosotros somos justificados ahora. Luego tenemos el proceso de la santificación. Y allí, como les mencionaba, es importante la figura del lugar santo, porque nos habla de este proceso de santificación. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tener el poder sobre el pecado? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder ser cristianos espirituales? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tener victoria en la batalla que continuamente estamos enfrentando, cuando nosotros seguimos el instructivo que Dios nos ha dejado ahí en el tabernáculo? Necesitamos ir a la mesa de los panes. Esto es la palabra de Dios. Necesitamos ir continuamente a la palabra de Dios para comerla. Necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro intelecto con la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos continuamente, saciarnos de la palabra de Dios, y eso es lo que va a hacer que la santificación progrese en nuestra vida. No podemos nosotros ser santos sin la palabra. No podemos nosotros crecer sin la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. También necesitamos ir al altar del incienso, y esto va a ayudar a nuestras emociones. Allí nosotros necesitamos que la vida de oración y adoración mantengan el fuego vivo. A través de la oración, a través de la adoración, hay que mantener el fuego vivo. A veces quizá tú dices: es que no tengo ganas de cantar. Pues ponte un cassette, aunque sea de Marcos Witt, pero oye alabanzas, oye alabanzas. Siempre llena tu vida, tu corazón, tu mente, tu casa, tu hogar, hasta tu oficina, llénala de alabanzas. Algo que te levante por sobre las circunstancias de la vida. Y esto es lo que te va a mantener caminando eficazmente en el proceso de santificación. Y en el candelero tiene que ver con nuestra voluntad, y allí necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos buscar continuamente que el Espíritu Santo sea el que tenga control de nuestra vida. Amén. Esto es el proceso de santificación. Esto es el cómo va a suceder. Y bueno, al final está esta etapa maravillosa de la glorificación. Nosotros tenemos ahorita este tabernáculo, nos dice Pablo en 2 Corintios 5, tenemos este tabernáculo, pero estamos esperando una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que es nuestra habitación celestial. Este tabernáculo es débil, es flaco, se enferma, pero Dios está preparando para nosotros una casa increíble, maravillosa, celestial. Dice la Escritura que en 1 Corintios 15, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Este es el momento en que va a ocurrir esa transformación final. Ahorita ya somos como Cristo en nuestro espíritu, y en nuestra alma estamos siendo transformados cada día a la imagen de Cristo. Y en este día
Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese momento seremos como Él plenamente, espíritu, alma y cuerpo. Esto es maravilloso. Si podemos nosotros entenderlo, si podemos nosotros captarlo, nos va a ayudar a comprender cualquier pasaje en la Escritura. A veces nos encontramos pasajes que nos causan extrañeza, y como el caso que les mostré en Primera de Juan, a veces pareciera que la Biblia se contradice, pero eso es lo que parece. Pero la Biblia nunca se contradice. Les voy a mostrar dos casos de aplicación. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces aquí nos dice que el que es nacido de Dios, aquel que tiene la simiente de Dios, y como lo hemos mencionado, el nuevo nacimiento ocurre ¿dónde? En nuestro espíritu. Lo que es nacido de Dios, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. Ahora vamos a ver capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ay, 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 aquí Juan me está metiendo gol, porque primero me dice que si yo soy nacido de Dios no puedo pecar, y luego me dice que si digo que no soy pecador soy un mentiroso y hago a Dios mentiroso. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Ok, aquí estamos hablando de dos tiempos, de dos áreas, de dos facetas de la salvación. Hemos nacido de nuevo en nuestro espíritu, somos perfectos en nuestro espíritu, no hay posibilidad de pecado en nuestro espíritu, pero en nuestra alma, allí existe esa posibilidad. Allí es donde hay que librar la buena batalla, allí es donde hay que ponerse la armadura, allí es donde hay que pelear en contra del mundo y en contra del pecado y en contra del diablo. Y si alguien en este proceso comete un pecado, entonces la Escritura le da la salida a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Todos nosotros hemos fallado, todos nosotros estamos propensos a fallar, pero nosotros sabemos que tenemos un fundamento firme, tenemos un fundamento estable. Cristo ha hecho una obra perfecta, completa, gloriosa, consumada en nuestro espíritu a través de la justificación, y esa es la base, esa es la plataforma desde la cual nos levantamos en el poder del Espíritu y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para pelear la buena batalla en nuestra alma. Ahora, este otro caso, este otro par de versículos, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Qué cosa quiere decir por gracia? Gratuitamente. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Él quiso darnos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto es un don de Dios, no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe.
Nadie puede decir: yo he hecho bastantes obras, yo he sido muy bueno, yo me merecía la